tema es enseñanza basada en evidencia. Bien, lo cual tal vez para ustedes les suene a lo que nosotros pedimos como objetos para evaluar, ¿sí? Y eso es lo que nosotros entendemos como evidencia. Pero aquí vamos a utilizar la palabra evidencia en otro sentido. Bien, ¿qué sería la educación basada en evidencia? Dice, es un acercamiento a todos los aspectos de la educación, enseñanza, política educativa, evaluación, donde los métodos utilizados se basan en evidencia significativa y confiable, obtenida a partir de estudios experimentales. Con esto de la educación basada en evidencia, se pasa a la siguiente. Está basada en realidad en un concepto importado de la medicina. En la medicina, desde los 90 existe algo llamado medicina basada en evidencia, que básicamente es, dicho en palabras muy simples, no dar un tratamiento que no antes haya sido comprobado en un experimento que funciona. Al momento, cuando utilizamos esta misma metodología a otros ámbitos, como por ejemplo sería el educativo, también podemos emular el éxito que tienen, por ejemplo, las terapias médicas. Bien, este término aparece publicado hasta los 90, a pesar de que el autor ya lo había mencionado para el área de la medicina en los años 80. Y bien, el objetivo es justificar los cambios de decisiones en las políticas de medicina pública, de salud pública, que todas las decisiones que se tomen tengan algún respaldo de algún estudio que diga que así es como funcionaron las cosas, y no solamente un estudio, varios estudios que apunten hacia la misma dirección y que hayan comprobado efectividad. Bien, cada evidencia debe ser identificada, descrita y analizada sobre justificar cada decisión de política pública basándose en evidencia y no en creencias ni prácticas actuales profesionales. Es decir, distinguir en qué es lo que sirve, qué es lo que ya probamos que funcionó y no lo que hemos hecho por tradición o lo que yo creo que funciona, que es una parte muy importante para un buen desempeño profesional. Bien, la siguiente. Por ejemplo, también es un ejemplo de política de salud pública. Resulta que en Estados Unidos se hizo un experimento, bueno, no un experimento, se tomaron datos estadísticos, estudios en los cuales vieron que había una relación entre el miedo que tienen los jóvenes hacia las drogas y el consumo de drogas. Y que aquí tenemos la línea roja, que es el miedo, sí, el riesgo percibido de daño, o sea, el miedo que le tienen a las drogas. Y que hay una relación, porque cuando uno sube el otro baja, en el cual está relacionado con el consumo de drogas. De eso que podemos concluir, de estos datos estadísticos podemos ver que es un factor importante al tratar de evitar que la gente consuma drogas, que le tenga miedo, y que precisamente el aumento reciente del consumo de drogas está relacionado con la falta de miedo que le tienen. Y sí, es algo que yo he visto en mis clases cuando discutimos en la materia en el bloque de argumentación, que me dicen es que la marihuana es una planta, es buena, es medicinal, ¿sí? Y sí, hay estudios que dicen que es un poquito menos dañina que el tabaco. Gracias a eso, ellos no lo ven como algo perjudicial. Entonces, el miedo no se lo podemos meter si no es diciéndoles, pero si te cachan te expulsan. Y ya si ya lo piensan, ¿no? Y además cuando los cachan y no los expulsan, entonces pierden el miedo, entonces más lo van a hacer. Bien, sí. Bien, entonces a esto me refiero con evidencia. Tenemos como evidencia los descubrimientos e investigaciones derivados de la recolección sistemática de datos obtenidos a partir de la observación, la experimentación, la formulación de preguntas y la comprobación de hipótesis. Es decir, es darle una naturaleza formal a aquello que adoptamos como métodos para la enseñanza, ¿sí? Bien, ¿en qué basamos nuestros métodos de enseñanza actualmente? ¿Cómo nos educaron nosotros? Lo que nos enseñan en los cursos, en lo que se nos ocurre, en lo que leemos en libros, en lo que vemos en películas y televisión. ¿De dónde sacamos nuestros métodos? Unos van a decir, yo enseño como a mí me enseñaron y yo siento que sirvió. Yo enseño como me enseñaron en los cursos. Yo enseño como veo que a ese profesor le funciona. Bien, de todos estos fuentes de metodología, ¿cuál va a ser la mejor? Y bueno, la propuesta de esta metodología es que tenemos que referirnos a estudios científicos comprobados, replicados, comprobados posteriormente en distintas poblaciones. Sí. La educación basada en evidencia, tiene varias subramas. Por ejemplo, el aprendizaje basado en evidencia sería una cosa y la enseñanza basada en evidencia sería otra. Nosotros, al ser profesores, estaremos tratando de basarnos en ambas. Bien, ¿esto con qué objetivo? Con buscar las mejores prácticas.
es decir, ser óptimos, es decir, utilizar mejor los recursos que tengamos, el poco tiempo que tengamos de la mejor manera, los pocos recursos que tengamos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es más económico y es más eficiente. Dice, el aprendizaje basado en evidencia es aquel que donde el educador toma decisiones apoyándose en su experiencia profesional y las mejores evidencias empíricas disponibles. Es decir, no es únicamente basándose en los estudios, sino también en la historia propia y pone, así como el médico tiene a su disposición su experiencia, lo que conoce del público, la historia del paciente, también el profesor tiene que tomar en cuenta todo esto como profesional, basándose siempre en evidencia comprobable. Dice, la evidencia empírica permite seleccionar estrategias, métodos y técnicas que aseguran el logro de saberes complejos en un tiempo corto o con el menor uso de recursos. Es decir, con una mentalidad económica, de siempre utilizar de siempre aprovechar, sacar el máximo posible de los recursos que se tengan. Se concreta cuando el educador selecciona estrategias soportadas por datos válidos y replicables que provienen del campo científico y luego de manera juiciosa utiliza su experiencia para desarrollarlas en un círculo pertinente para una determinada situación educativa. Es decir, lo que hacen los médicos. Sí, estás viendo. Bien, entonces, ¿qué características tienen que tener? ¿Son apropiados? ¿Vienen al caso? ¿Son efectivos? ¿De verdad sirven? Porque a veces muchas personas proponen muchísimas cosas, pero nos preguntamos, ¿y eso de verdad sirve? ¿Tuvo algún efecto esta nueva práctica que yo implementé? ¿De verdad sirvió? ¿Cumplen con los objetivos que buscamos? ¿La estrategia que yo propuse cumple con los objetivos de mi asignatura? O tal vez no con los de mi asignatura, sino con los de desarrollo personal, por lo menos. ¿Resuelve los problemas que tenemos? ¿O está teniendo un problema que ni siquiera tenemos? Etcétera. ¿Son eficientes? ¿Son los mejores métodos de todos los disponibles? Si yo tengo dos métodos posibles, ¿por qué elegí este y no el otro? ¿Sí? ¿En qué me voy a basar para elegir uno u otro? Y hay una relación conveniente de costo-beneficio. No sale peor aplicar una estrategia que tiene poco beneficio y que me tomó muchos recursos, como mucho tiempo o mucho espacio. Y bueno, aquí se puede ver que es crítico en cuanto a muchas cosas, porque hay que poner a revisión todo lo que hacemos y eso es un poco pesado. Sí, después. Por ejemplo, en Estados Unidos en 2002 el presidente Bush tuvo una política que se llama No Child Left Behind, donde se solicita que las prácticas pedagógicas deben demostrar de manera cuantificable que tienen el aprendizaje de los niños. Es decir, todas las metodologías propuestas tenían que ser investigadas y tenían que demostrar que tenían eficiencia o no. Buscando esto de las prácticas exitosas. De hecho, es el término prácticas exitosas que nosotros ya conocemos, viene justamente de ese acercamiento. Y bueno, ¿en qué estudios vamos a utilizar? Probablemente el que ustedes conozcan mejor es el de PISA, que es un examen de la OCDE que se hace a estudiantes de 15 años en 3 áreas, y que México desde el año que se aplica en el 2000 ha salido bastante bajo. El último, que es el de 2015, dentro de 72 países tenemos posición mínimo de 57, lo cual es grave. Entonces, la siguiente. Bien, cuando los investigadores toman esta información de PISA y quieren hacer la relación entre por qué estos países salen bajos y estos países salen altos, la cosa más obvia fue la economía, ¿sí? La economía. Singapur, Finlandia no tienen los problemas de pobreza y desigualdad que tenemos, y esa fue la relación más obvia. Ahora, si nosotros nos preguntamos ¿por qué cuál sería de todos los factores que afectan al aprendizaje del alumno, cuál es el más importante de todos? ¿Cuál es el factor más importante de todos? Hay quienes dicen que es la economía del alumno, lo cual también se puede ver si ven los resultados de Planea y ven que los alumnos de NESA y los del Estado de México generalmente salen más bajos precisamente por su situación económica. Bien, según otros estudios que se han puesto a medir exactamente cuál es el factor que, si le movemos, es el que más va a afectar el desempeño de los alumnos, ¿cuál creen que sea? La pobreza, si desayunaron, el horario, el tamaño de los grupos, la infraestructura del papel, el plantel, el acceso a internet o los programas de estudio. ¿Ustedes cuál creen que sea el que más incide? ¿El desayuno? ¿La infraestructura? Bueno, si vemos la siguiente. Bien, el factor más importante, jamás el único, porque es multifactorial, al ser un problema realmente complejo, dice, según estas fuentes de información, que los docentes más efectivos pueden producir 9 meses o más de aprendizaje, básicamente un año más que los no efectivos.
La pericia del docente da cuenta de una mayor diferencia en el desempeño del alumno, 40% más que cualquier otro factor. Está mal ahí. Bien, después, los estudiantes que tienen varios docentes efectivos de manera consecutiva obtienen una alza dramática en su desempeño, mientras que aquellos que tienen 2 docentes no efectivos pierden terreno significativo. Es decir, según estos estudios, el factor más importante para que un alumno aprenda o no aprenda es la calidad del docente. ¿Sí? Dentro de todos, el que más puede llegar a afectar es el del docente. Y de hecho esto lo sabía el gobierno, y precisamente las políticas de cambio educativo están basadas en los profesores, porque la principal responsabilidad nos la ponen a nosotros, y nosotros tenemos que compensar todos los demás factores, ¿sí? Tenemos que hacer saber cómo compensamos la pobreza del alumno, el que vengan sin desayunar, que no tengan el material para estudiar, la falta de infraestructura en el plantel, etcétera. O sea, como decía Manuela Gilantón, que es el principal crítico de la reforma, nosotros somos los conductores del camión, tenemos un camión destartalado, tenemos una carretera llena de baches, y nosotros tenemos que hacer maravillas para compensar eso, ¿no? Bien, la calidad del docente da razón de más del 90% de la variación del desempeño docente. En conclusión, el factor más importante es el docente. Y bueno, ya después con estas críticas que se han hecho a la reforma, el gobierno las ha atendido pero por quejas, ¿no? Primero se quejaron es que el contexto no es lo mismo un docente en rural que uno en la ciudad. Entonces el gobierno, ¿qué hizo? Pues en la ley pongo que hay que tomar en cuenta el contexto, ya con eso lo solucionó. Después, es que es punitiva, no, ¿y qué hizo el gobierno? Bueno, también vamos a dar estímulos. Después sí, que no, que van a hacer, pero si pasas el examen. Después dijeron, es que las escuelas están muy mal, están cayéndose, pues entonces hacemos las escuelas al 100. Y después es que lo que están haciendo es irse contra los profesores cuando una reforma educativa tiene que ver con el plan de estudios, y ya este mes se supone, ellos dijeron que en mayo ya van a presentar un nuevo programa. Entonces ha sido de reacción con las quejas. Bien, después, la siguiente. Bien, ¿cuáles van a ser nuestras fuentes de evidencias para ver qué metodologías funcionan o no? Estudios individuales, metaanálisis de varios estudios, y vamos a fijarnos en la magnitud de efectividad, es decir, por medio de un dato estadístico vamos a ver qué sí tiene incidencia y qué no tiene incidencia, ¿sí? Por ejemplo, este es uno de los primeros libros que sacaron sobre este tema, en el cual vieron cuáles eran los 10 métodos más prácticos para el aprendizaje, y varios de hecho ustedes ya lo conocen, ya lo han practicado incluso, ya los conocen también por su nombre técnico: uso de analogías, identificación de similitudes y diferencias. Después vemos porque toma de notas y síntesis, desarrollo de mentalidad y crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Darle un alumno al que le convences de que él es capaz de desarrollarse, va a tener muchísimo mejor desarrollo que uno que no cree. Y yo, para motivar eso, les pongo el video de un chavo que tiene síndrome de Down y fue la primera persona en Europa en conseguir una licenciatura. Y les digo, miren, si él pudo, ustedes también pueden. Ustedes no tienen excusa, nada de que yo no puedo, nada de que a mí no me entra, ustedes pueden, no tienen excusa. Y también les pongo una lectura de Helen Keller, que era una mujer ciega y sorda que terminó una licenciatura y además fue escritora. Bien, repetición y práctica, organizadores y métodos gráficos, también ya conocimos aprendizaje cooperativo, fijación de metas por adelantado, retroalimentación formativa, comprobación de hipótesis, que es lo que se hace en los laboratorios de química y física, activación de conocimientos previos, que también es algo que incluso viene como parte del formato en la plan de clase, organizadores avanzados, etc. Bien, ahora, también estos estudios han comprobado que hay metodologías que no funcionan o que tienen una efectividad demasiado baja. El más escandaloso de todos es el de estilos de aprendizaje. Se supone, al parecer, que los estudios indican que los estilos de aprendizaje tienen escasa o nula efectividad. ¿Y por qué? Porque no tienen una base ni siquiera científica. Lo cual ha puesto a muchos profesores en esta mentalidad defensiva equivalente a la homeopatía en la medicina. Si la medicina ya comprobó que la homeopatía no sirve, pero hay gente que quiere creer que sí, entonces la sigue creyendo. Pasa lo mismo con los estilos de aprendizaje. El propio Gardner, el creador de las inteligencias múltiples, que también ha sido muy criticada su teoría, dijo: por favor, no relacionen las inteligencias múltiples con los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son inconsistentes, esa es la palabra que utilizó, son inconsistentes. Y aquí es algo que yo vi en el curso.
en un curso, nos enseñaron a que hay que mezclarlas, cuando el propio Gardner dijo que no. Y ahí hay una pequeña crítica que no estamos tan actualizados, porque, bueno, también apenas el 12 de marzo un grupo de psicólogos, aprovechando el día del psicólogo, sacó una carta dirigida a todos los profesores, donde dice: por favor, dejen de utilizar los estilos de aprendizaje. No sirven, están basados en la evidencia. La poca eficiencia que tienen es por otros motivos, y bueno, es acientífico y es algo que vamos a hablar después. Bueno, no sé si cuánto tiempo me queda. Bien, después, la dominancia del hemisferio derecho-izquierdo, eso también es un mito. No existe, ¿sí? Está basado en una interpretación errónea de estudios científicos. Los alimentos, la disponibilidad de agua potable en el salón, alimentos especiales, brain foods, la programación neurolingüística o la hora de inicio de clases. Hay estudios que dicen que eso no tiene incidencia en el aprendizaje de un alumno. Bien, y estos mismos psicólogos han dado un nombre a todas estas creencias que nosotros damos por hecho debido a malas interpretaciones o a otras cosas. Dice: neuromitos, concepto creado por Alan Brucker en los 80, refiriéndose a creencias erróneas pero muy populares acerca del funcionamiento del cerebro. Entonces sí, hay mucho misticismo, hay cosas que la gente da por hecho que son verdaderas, pero no lo son creencias. De hecho, esa imagen que estaba antes, yo no la hice, ¿sí? Es parte de uno de varios artículos. Busquen en Google neuromitos y van a ver toda la interesante historia de cómo creemos cosas que en realidad no tienen nada científico, pero que damos por hecho que son científicos. Bien, por ejemplo, solamente usamos el 10% de nuestro cerebro, falso. Los niños ponen menos atención si consumen demasiado azúcar, falso. Existen dos tipos de personas: las artísticas, hemisferios derecho dominante, y las racionales, hemisferios izquierdo dominante, falso. Los ejercicios de coordinación física mejoran la función cerebral entre hemisferios izquierdo y derecho. Esos ejercicios de coordinar lados del cuerpo no tienen efectividad en el aprendizaje, según los estudios, ¿sí? La educación no puede remediar deficiencias de capacidad mental. Bien, y bueno, ahí viene el choque de verdad no funcionan. Sí, eso es lo que se van a preguntar, pero si yo he visto que funciona, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la homeopatía? A mí los chochos me curaron, ¿no? Dice, la magnitud bien, después, la magnitud de efectividad de algunas prácticas es baja. No es que no funcione, de hecho, esto de los estilos de aprendizaje tiene cierta efectividad, pero es por otras razones. Dice, no es que tenga ningún tipo de impacto en el proceso de enseñanza, solamente su impacto es bajo o atribuible a otros factores. Eso que es lo mismo que pasa con la homeopatía. Si te curas es porque ya te ibas a curar aunque no tomaras nada, o te curas porque eras psicosomático, ¿sí? No es que haya tenido un efecto realmente químico en tu cuerpo. Bien, por ejemplo, los estilos de aprendizaje dan la impresión de funcionar porque le dan confianza al alumno al hacerle creer que es especial por su modo de aprender y no porque la instrucción recibida se presentó de la manera más apropiada para su cerebro. Es decir, la razón por la que funciona es otra. No es que su cerebro pueda aprender mejor de una manera manual o de una manera auditiva. Hay más factores. Por ejemplo, si yo pongo a mis alumnos que son etiquetados como kinestésicos aquí cerca, me va a funcionar, pero me va a funcionar porque los alumnos generalmente llamados kinestésicos más bien son inquietos, ¿no? Y los que dicen que son auditivos en realidad tienen falta de comprensión lectora, pero no es que aprendan mejor de una manera u otra, eso es falso. Bien, por ejemplo, los ejercicios de coordinación dan la impresión de funcionar porque son interpretados como un juego de habilidad por parte de los alumnos y la experiencia placentera de desarrollar una habilidad manual hace que relaciones esos sentimientos positivos con el contenido revisado posteriormente. Es decir, tiene la misma efectividad que tendría cualquier otro juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ven como algo divertido bueno, también los estilos de aprendizaje no, te lo dicen en positivo, ¿sí? No te dicen es que eres inquieto, no, eres kinestésico, ¿no? ¿Sí? No es que no sepas leer, eres auditivo. Entonces eso obviamente tiene un efecto diferente en el aprendizaje. Bien, estos sentimientos positivos con el contenido revisado posteriormente y no porque los alumnos hayan afianzado la conexión entre los hemisferios cerebrales. Bien, siguiente. Bien, también, ¿cuál es el problema que nosotros nos enfrentamos con este tipo de métodos cuando nos los cuestionan? Porque es feo que te cuestionen, es muy feo que te cuestionen, y más, yo que me veo joven a pesar de tener 33 años, van a decir, este mugroso que va a saber, ¿no? Bueno, dice, el sesgo de confirmación consiste, ¿qué es el sesgo de confirmación? Consiste en creer que algo es verdadero solo porque tengo
un gran deseo de que sea verdadero, y es prácticamente porque todavía hay gente creyendo en la homeopatía. Sucede porque es difícil reconocer que uno mismo realizó actividades poco eficientes, o porque mis creencias están profundamente arraigadas, o porque no tengo disposición a la actualización ni al cambio, lo cual es muy peligroso para una persona que tiene que tiene que actualizarse constantemente, ver que ya se comprobó que no sirve, ver que se comprobó que sí sirve, o que se dijo que no servía pero sí sirve. Bien, después, por ejemplo, ese es el ejemplo de a mí sí me funcionó. Dice, el estudio doble ciego aleatorizado del potenciador energético molecular Forza Plus no encontró diferencias significativas entre el grupo que usó el producto y el grupo de control. Es decir, no hubo incidencia, es como si no hubieran tenido nada. Dice, por lo tanto, podemos concluir que no hay evidencia científica de las afirmaciones que hace el fabricante. Pero ¿qué van a hacer las personas a las que sí les funcionó? Esa es solo tu opinión, a mí me funcionó. Deberías probarlo por vos mismo antes que abrir la boca y quedarte muy ignorante. Sí, la gente a la que jura que le sirvió va a decir que le funciona, pero realmente hay que hacerlo de manera objetiva o evaluada por alguien más. Bien, también varios estudios están basados en estudios, pero estudios mal interpretados. Por ejemplo, estos dicen, en algunos casos los neuromitos están basados en una interpretación errónea, mal aplicada o mezclada con otros supuestos falsos. Por ejemplo, existe un periodo crítico para el aprendizaje de la lengua materna, y eso es cierto. Si después de la pubertad no te enseñan una lengua materna, ya jamás aprendiste a hablar. La malinterpretación es que hay contenidos y habilidades que no se pueden desarrollar después de cierta edad. Un perro viejo no aprende trucos nuevos, lo cual es falso, ¿sí? De hecho, hay estudios de gente que perdieron alguna área del cerebro por algún accidente, y a pesar de que no pueden aprenderse los nombres de la nueva gente que conocen, sí pueden aprender otras cosas. Sí, el caso más famoso de un señor que no olvidaba al día siguiente, como en la película, las cosas que aprendía, aprendió a hacer cosas manuales, porque está en otra área del cerebro. Bien, y a pesar de la edad, y cuando fue viejo, pudo aprender a andar en andadera. Existen áreas específicas del cerebro para ciertos conocimientos y habilidades, lo cual es cierto. Sí, hay ciertas áreas del cerebro que tienen, al parecer, cierta especialización. La malinterpretación es que hay individuos con dominancia por un hemisferio cerebral, lo que los hace más analíticos y más emotivos. Es decir, esa división de personalidad también es completamente irreal. Bien, después, los alumnos que son evaluados negativamente con color rojo en pruebas subjetivas perciben más dureza por parte del calificador. Sí, también hay un estudio que dice eso. La malinterpretación sería, no se debe calificar con rojo porque hace que los alumnos se estresen, y el estrés siempre es malo. Bien, ahí es porque hay incidencia de otra cosa. Estamos dando por hecho que el estrés en el salón de clases siempre es malo, tenemos que evitarlo, y por lo tanto está prohibido calificar con rojo. Bien, ahí estamos ignorando lo que pasaba originalmente en el estudio, que es en evaluaciones subjetivas. Lo que se estaba evaluando en el estudio era un ensayo, y cuando el ensayo estaba muy bien y todo estaba perfecto, no había ningún problema. El problema fue que cuando calificaban con rojo cuestiones que se podían discutir, los alumnos se ponían más agresivos porque veían como una agresión el uso de ese color. Pero en aplicaciones objetivas yo no le veo ningún problema, y por eso siempre uso rojo, porque además el rojo habla de agresividad. Si vieron los folletos, ahí los errores de ortografía están marcados con rojo, porque quiero que los alumnos sean conscientes de que una falta de ortografía es grave. Si omitir un acento es grave, no es que los acentos no importen. Por eso Word los marca en rojo, y por eso las paradas en los semáforos son rojos, porque es algo que podemos utilizar a nuestro favor, ¿sí? No es algo que hay que evitar, porque además el estrés es bueno. Si el alumno se estresa y ve que su esfuerzo es recompensado, eso es muy bueno para el alumno. Cuando el estrés tiene recompensa, es un excelente motivador para el alumno. Cuando el estrés resulta en nada, cuando yo me estreso mucho y de todos modos repruebo con 1 en 0, ahí es cuando el alumno aprende a que no hay que esforzarse. Ya cuando llegan a bachillerato, ya todos traumados del esfuerzo inútil que hicieron en secundaria, entonces es cuando hay que ponerlos a reflexionar. Bien, el estado de ánimo del alumno afecta su capacidad de aprender durante la clase. Eso también es cierto. La malinterpretación es que el alumno jamás debe experimentar ningún sentimiento negativo durante la clase, por lo que el profesor debe evitar palabras como no, equivocación o deficiencia. Eso también es un ejemplo de malinterpretación, porque hay que tomar eso. Si nosotros le hablamos con eufemismos al alumno, ¿qué reacciones podemos tener? Podemos decir, no es que estés mal, es que tu respuesta es diferente. Cuando sí estaba mal el alumno, le estamos haciendo más daño.
Cuando le aceptamos por buena una respuesta parcialmente correcta, le decimos que está perfecto, le estamos mintiendo, ¿sí? Le estamos consintiendo demasiado, que es algo que no va a suceder de verdad en el mundo real. En el mundo real no van a ser amables ni van a suavizar las cosas, ni le van a decir, ay, tu área de oportunidad, no, te equivocaste aquí. En fin, después, ejemplos aplicables. Bien, bueno, hay muchísimos estudios de los cuales nosotros podemos tomar para mejorar nuestra práctica. No me dio tiempo de ver más, porque sé que nada más tenía 20 minutos. Por ejemplo, la repetición del contexto facilita la recuperación de contenido. Por ejemplo, en un experimento pusieron unos buzos a memorizar unas palabras. Les preguntaron esas mismas palabras en tierra y bajo del agua. Y los que hicieron la evaluación bajo del agua tuvieron 30% más. De ahí que se concluye que la recuperación del contexto ayuda a recuperar contenido. También existen experimentos similares con que salen mejor en el examen si el examen lo aplica el mismo profesor que dio la asignatura, los olores, los colores, es decir, la repetición de contexto ayuda. Bien, la siguiente. Por ejemplo, también el contexto también puede ser auditivo. En un experimento pusieron a 3 grupos a estudiar cierta materia, unos en silencio, otros con Mozart y otro con blues, y al final los evaluaron repitiendo el contexto o con un diferente contexto. Los alumnos que repitieron con música, no importó el género de la música, salieron mejor que los que variaron y los que lo hicieron en silencio. Ahí la conclusión es que la repetición del contexto ayuda a la memorización. ¿Cómo podemos aprovechar esto nosotros? A veces incluso el color de la hoja hace que lo recuerde. Si damos un material en hoja azul y hacemos el examen en azul, es más probable que lo recuerden por alguna razón. También de ahí se malinterpretó otra cosa, que la música te hace inteligente. En realidad no es eso, es que nosotros tenemos un mecanismo de anclaje, que las cosas que aprendemos las relacionamos también con las cosas que tenemos, que también percibimos, ya sea olores, ya sea colores, incluso el estado de ánimo, incluso el efecto de las drogas. Si alguien se estresa a la hora de hacer un examen simulacro y estudia con estrés, a la hora de hacer el examen va a recordar más cosas porque ese estrés le va a hacer que recordarlo. Y bueno, esto hablando de la memoria. Después, la variedad de elementos contextuales ayuda a anclar mejores elementos en la memoria. Es decir, entre más estimulemos junto con el estudio, durante el estudio, mientras más distractores haya, no distractores, más elementos del contexto haya, más va a ayudar a recordar. Y hay ejemplos de eso. Por ejemplo, él es Shelevsky, un reportero ruso que tenía una memoria prodigiosa. Podía memorizar estudiando una serie de números al azar y podía repetirlos de manera perfecta. Cuando le preguntaban cuál era su técnica, era lo que después se desarrolló como mnemoteca, es decir, relacionar las cosas con lo que tenemos de contexto. Por ejemplo, ahorita el actual secretario de Educación tiene una cruzada en contra de la memorización, lo cual habla de su poca experiencia y conocimiento al respecto de la psicología en la educación, porque la memorización también es parte importante y no está peleada con el proceso de comprensión. De hecho, a veces se dan puntos. De hecho, gracias a los comerciales de la SEP ya todo el mundo sabe que existen 3 tipos de punto, porque ya todos nos escuchamos el comercial como 20 veces, entonces ya todo el país lo sabe gracias a eso, porque la repetición nos hace hacer eso. Bien, él ya hacía, cada número que memorizaba lo veía con una personalidad, que es muy parecido a la que tal vez ustedes utilizaron para memorizar números de teléfono. Mi teléfono tiene un 50, que es el año en que nací. Mi teléfono tiene mi PIN de la tarjeta de crédito es el año en que nací. Cuando relacionamos esas cosas es más fácil comprenderlo y es más fácil que lo olviden. Yo también lo aplico en clase. Yo también doy clases de japonés, entonces les enseño a los alumnos que este es el carácter de derecha y este es el carácter de izquierda. Si nada más lo dejo así, probablemente los confundan, porque además son parecidos. Pero si yo les digo que este cuadrito es como D de derecha y este es como I de izquierda, ya jamás lo olvidan. Igual a la hora de trazar los trazos, porque al aprender un idioma también hay muchísima memorización, al leer caracteres, hay alumnos que no saben qué es horizontal y qué es vertical. Entonces les digo, horizontal, H de horizontal y B de vertical.
Horizontal es así, y vertical es así, y ya lo completan en su mente. Entonces así ya jamás van a olvidar qué es horizontal y qué es vertical. Bueno, eso es relacionar los materiales con contextos. Cuando damos ejemplos de nuestra vida, cuando damos contamos un chiste al respecto, es más difícil que lo olviden. Bien, después, más estudios. Pusieron a un grupo de estudiantes a estudiar 2 veces un mismo material en un mismo lugar y a otro grupo a estudiar el mismo material en lugares distintos. El que estudió en 2 lugares distintos tuvo una retención de 40% mayor. Eso es un poco contradictorio con lo anterior, de que la repetición del contexto ayuda. En realidad está mezclado, porque aquí es tomar, funciona porque estamos recuperando contexto. Bien, después, la retención es mayor si se estudia el material en intervalos espaciados. Eso también es algo que fue lo primero que apliqué. Dice, por medio del registro de una computadora se registraron los tiempos óptimos para aprender y repasar 3.000 palabras. Un estudiante dijo, voy a estudiar esto una vez y voy a ver al cuánto tiempo de repasarlo tiene mayor efecto en la recuperación después. Y vio que los tiempos óptimos eran de estudiar algo un día, repasarlo 2 días después repasarlo a la semana y al repasarlo así 2 veces, después de haberlo estudiado, ya tenía la retención que le duraba un mes. Es decir, que hay un mecanismo de olvido en nuestra mente, que nosotros paramos en el momento en el que lo repasamos. ¿Eso en qué modificó mi práctica? En que el primer día de la semana que daba un tema, lo repasaba en la siguiente clase, que era 2 días después, y después lo repasábamos a la semana. Y así es como se les quedaba fijado, porque para mí fue muy frustrante que yo daba por hecho que dando el tema una sola vez ya lo iban a recordar para siempre. Y cuando me llegué a topar a mis alumnos de segundo semestre, les dije, ¿no recuerdan que hicimos esto? Ve tu cuaderno, es el mismo que utilizaban, ahí está apuntado. Ah, sí es cierto. Pero me di cuenta que el problema no es de ellos, el problema es mío, porque yo no lo repasé, y para que quede hay que repasarlo. Dice, existen experimentos similares donde se descubrió que niños de tercer año de primaria aprendieron mejor a sumar estudiando un tema una vez durante 10 días que 2 veces durante 5 días. Es decir, lo que estamos haciendo los profesores para que aprendan es luchar contra el mecanismo del olvido, y que cada vez que lo veamos, estamos diciendo al cerebro, no, eso no lo vayas a olvidar, eso es útil porque lo estás usando seguido, y es aprovechar ese mecanismo del cerebro. Por ejemplo, en un experimento de secundaria se descubrió que los alumnos aprendieron mejor definiciones sobre biología, como célula, mitosis, cromosoma, mejor si se estudiaba a lo largo de varias clases y no viendo todos los conceptos en una sola clase. Yo también cometí esa equivocación. Yo dije, mis alumnos no saben que es una palabra esdrújula, mis alumnos no saben que es una palabra grave y aguda, entonces vamos a verlo todo en una sola clase y ya con eso lo van a recordar siempre. No, lo que pasó fue, después lo modifiqué y dije, esta semana vemos agudas, esta semana vemos graves, esta semana vemos esdrújulas, y así hubo muchísima mejor retención. De hecho, mis alumnos, ya me acostumbré a que me lo digan, me dicen, eso ya lo vimos, y yo les digo, sí, ya lo vimos y lo vamos a ver 5 veces. Porque así es como ustedes lo van a recordar. Lo vemos cuando presentamos el tema, lo repasamos para afianzarlo. Lo repasamos cuando les doy el repaso del examen, antes de hacer el examen. Lo vuelven a practicar en el examen y después, si tuvieron malas preguntas, lo van a corregir en el examen, lo van a ver 5 veces. Y con esas 5 veces, si no lo recuerdas, es porque de plano sí hay un problema ahí. Sí, y bueno, también eso porque la anterior... bueno, hay muchísimos más experimentos que me hubiera gustado compartirles, como no solamente con memoria, sino con creatividad, con pensamiento lateral, con el papel de la evaluación para el aprendizaje, que es muy importante y que de hecho es más efectivo que los organizadores gráficos, según estudios. Pero bueno, creo que ya me pasé de tiempo y les agradezco. Bueno, les dejo una última pregunta. ¿Usted, profesor, qué tipo de métodos efectivos aplicará en sus clases? Gracias.